Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a exponer un tema llamado Introducción a 15 poetas del mundo náhuatl, que es un libro de Miguel León Portilla. En primer lugar, aparece lo que es la cultura prehispánica de manera general y nos hablan de escrituras que eran códices en donde se plasmaban tradiciones, su sistema numérico, el calendario, entre otras cosas como cantos y leyendas y cosas como hazañas. Ahora nos adentramos con la lectura indígena. Esta era cantada y recitada, las pasaban a escritura alfabética y poseen expresiones referenciales y frases adverbiales, además de que es recopilado de manuscritos pictoglíficos indígenas, es decir, de dibujos hechos por escribanos, por así decirlo, de la época. En cuanto a oralidad y libros pictográficos, podemos ver dos medios para preservar su pasado, que fue el calendario y la escritura pictográfica. Esta última es la que nos interesa porque posee muy diverso, es decir, que posee variantes. Se conoce que los nahuas y mixtecos son más precisos dentro de su sistema de cuentas que cualquier otra civilización y preservación de conocimientos, por lo cual conocemos a los Tlalcuiloque, que son los escribanos y pintores que produjeron libros y códices de procedencia náhuatl y mixteca. Ellos debían de tener dotes de buena memoria para poseer un registro mental de cuentas, nombres, festejos, cantos y destinos, además de que enriquecen, adaptan, amplían y complementan los cantos. Y podemos también ver hoy en día que se siguen recitando estos huehuetlatoli, que son testimonio de la antigua palabra. En cuanto a oralidad y textos escritos, podemos ver que se obtiene la información de diferentes medios. Puede ser más común de medio oral a escrito, y también conocemos que puede ser alterada completamente al convertirse en un texto lineal alfabético, pues antes no se manejaba esto, se manejaba de manera pictográfica. Tal vez posee una influencia eurocristiana por la colonia, por la conquista, entre otras circunstancias. Además de que, como ya vimos, le faltan elementos orales y se cantaban interpretando específicamente libros de pinturas. Aquí vamos a ver un tema muy importante y que nos llama mucho la atención porque nos hablan de los libros en Mesoamérica. Se crearon el Amoxtli, que literalmente significa hojas de papel pegadas, donde hacían pinturas y glifos en la fibra de un ficus, el amate. Aquí conocemos que el Tlamatini se le conoce como el que posee los Amoxtli o libros y las tintas negra y roja, además de que enseñaban sus cantares, que se los conoce como Tezcucatl, siguiendo el contenido de sus libros. A esta acción se le conoce como Amoxtoca, que es esta enseñanza. Los cantares los llegaron a recopilar los frailes para su erradicación, por lo mismo de que debían de conocer la forma en la que esto se propagaba y de ahí erradicarlo. En cuanto al corpus del canto náhuatl, se conocen las colecciones independientes que forman parte de la colección, que son los 20 himnos sacros de Bernardino de Sahagún, los Teocuicatl, los cantares anales náhuatl, los anales de Cuautitlán, entre otros. Los 20 himnos sacros aparecen dioses muy conocidos y sus hazañas. Se dice que no hay influencia eurocristiana y que recibieron este conocimiento de los ancianos y que también les mostraron sus pinturas. En los cantares de los anales nahuas se encuentran cantares épicos y líricos que se atribuyen a personas conocidas o legendarias, tiempos legendarios de los toltecas
y sobre el Teotihuacán clásico, lo cual es muy importante porque a veces no hay tanta información sobre esto. En el último se describe la caída de la metrópoli tolteca. Se incluyen varios cantos que entonaban dos jefes toltecas, donde convencían a los chichimecas de unirse a ellos. Tal vez tenían un autor determinado, y de igual forma también se instruían probablemente en historia, porque tenían recopilación de conocimiento de anteriores siglos. Ahora vamos con los cantares mexicanos. Se compone de 85 folios. Posee indicaciones al entonarse. Existen distintos y variados géneros y hay reglas para intentar cantarse o entonarse. De igual forma, la música que piden para la buena expresión, los romances de la Nueva España. Existía en 4 partes, con aproximadamente 60 cantares. No hay inspiración eurocristiana más que en algunas glosas, por ejemplo con la palabra Dios. Se veía la épica contando historias de hazañas de gobernantes supremos. El origen y autoría de los cantares. Las glosas y textos introductorios escribanos, donde cuentan las circunstancias en las cuales se forjaron estos cantares. Es decir, habían personas que aparte complementaban con textos introductorios. De igual forma, con esto decía que había una influencia eurocristiana, mayormente en los textos introductorios, y se impartía en los Calmecac, que son las escuelas de sacerdotes, donde se les enseñaban estos dotes. Conozcamos ahora a los 15 poetas, empezando con los 5 forjadores de cantos procedentes del antiguo señorío de Texcoco a Colhuacán. Tlatecatzin de Cuauchinaco, según se le presenta en Cantares, fue gobernante de ese lugar. Sabemos esto gracias a Fernando de Alba, que en su historia chichimeca afirma que fue contemporáneo de Techotlatzin, señor de Texcoco durante la segunda mitad del siglo XIV. Nezahualcóyotl nosotros igual lo conocemos, pues es una figura muy conocida. Nació en el año 1402 en Texcoco y falleció en 1472. Existen varias fuentes que proporcionan abundante información respecto de su vida y hazañas. Aparece como un gran sabio y de manera explícita como forjador de cantos. Cuauhtémoc es originario de Tepechpan. Según se le presenta en romances donde se le atribuye un canto, fue efectivamente gobernante de este señorío en el mismo tiempo que Nezahualcóyotl. Poseía un prestigio como compositor de cantares, donde se describen las circunstancias en las cuales se compuso el canto, tal como ha llegado hasta nosotros. Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl, es una figura igual conocida. Varios libros pictográficos y crónicas en náhuatl y español proporcionan información acerca de él en un canto que se le atribuye, cuyo tema es la guerra de Huexotzinco. Cacamatzin de Texcoco es el siguiente, pues fue hijo de Nezahualpili. Nació por 1494 y recibió la muerte por los españoles en 1520. De igual manera podemos conocer que Nezahualcóyotl habló de él, pues dice que por seguir idolatrando a los dioses y recaer en esto, lo mataron los españoles. Se le asigna un cantar de onda de tristeza. El tono de cantar guarda correspondencia con momentos dramáticos que vivía como resultado tanto de la rivalidad con su hermano como con los españoles. Aunque no se hace mención expresa de Cacamatzin como poeta, el hecho de que fuera hijo de Nezahualpili y nieto de Nezahualcóyotl es un gran indicio de que había sido educado de la misma forma. Posteriormente vamos con 4 poetas del área de México Tenochtitlan que forman parte de este grupo escogido de antiguos forjadores de cantos. Tochihuitzin era hijo de Itzcoatl. Tal vez nació por el siglo XIV a finales. En la crónica Mexicayotl
relatan que él rescató a Nezahualcóyotl de las manos de sus enemigos tepanecas cuando estos dieron muerte a su padre. Se le atribuyen 2 cantos breves que son ejemplo de lo que puede calificarse de reflexión filosófica. De igual forma encontramos a Coyolchihuqui, donde no se habla mucho, pero igual hay un refuerzo en alguno de los cantares donde se encuentran otros poetas. Con Axayacatl se puede conocer que era un dirigente supremo de México Tenochtitlan y existen 2 cantos que se relacionan con él. Hay muchos libros pictolíficos y varias crónicas en náhuatl y en español que refieren su vida y sus proezas. Una de estas es un cantar de tristeza dedicado a los señores que marcharon a la región de los muertos, y la otra es un canto de ancianos, Huehuecuicatl, y recuerda la derrota mexica en la guerra contra los tarascos en el actual estado de Michoacán. Posteriormente vamos con Macuilxochitlin como la única mujer del grupo. En su apartado, ya en el libro, se pueden encontrar otras nobles compositoras de cantos, entre ellas una muy célebre de Texcoco, apodada Señora de Tula, para ponderar su genio poético. A ella se le dio el nombre de la deidad de la danza, la música y las fiestas. En el poema se le atribuyen cantares e introduce su tema invocando al supremo dador de la vida. Por último de estos cuatro poetas podemos encontrar a Temilotzin, que nació en Tlatelolco, donde se encontró con Cuauhtémoc y se convirtió en su amigo. En el Códice Florentino se describen sus acciones durante el sitio que puso Hernán Cortés a Tenochtitlan. Seguimos con 4 maestros de la palabra cuyas vidas y cantares se presentan en el libro y son originarios de Puebla y Tlaxcala. De Puebla, Tecayehuatzin y Ayocuan, y de Tlaxcala, Xayacamach y Xicontecatl. Tecayehuatzin fue autor de varias composiciones, algunas con variantes en 2 manuscritos. Su prestigio como poeta es reconocido por otros compositores de cantares y como autor de varios cantos. De igual forma, podemos ver con Ayocuan, donde lo citan en diferentes cantares, e historias donde incluyen referencias que nos permiten conocer algo de su vida. Es alabado como forjador de poesía en cantares y es ponderado como autor de un bello canto. A Xayacamach se le atribuyen de igual manera varios cantares y dicen que su escritura es muy bella, atribuyéndole 2 producciones. Y por último, señor de Tizatlán, después de la muerte de Xayacamach, su hermano Xicontecatl el Viejo, se destaca como valiente capitán, sabio gobernante y forjador de cantos. Hablan de igual forma acerca de su vida y hazañas, en especial cuando tuvo lugar el encuentro con los españoles. Por último, los 2 forjadores de los cantos sobre los que versa este libro nacieron en la región de Chalcoamaquemecan, cerca de los volcanes del Popo e Iztaccíhuatl, que son Chichicuepón y Acuiutzin. Chichicuepón de Chalco se toma presente en cantares de la siguiente manera, donde dicen: escuchad ya la palabra que dejó dicho el señor Chichicuepón, el caído en la lucha. A tal declaración sigue la transcripción del canto que se le atribuye. De igual forma, el último de nuestros 15 poetas es el señor Acuiutzin, originario de un pequeño poblado cerca de Amaquemecan. Él fue poeta y gobernante de Huexotzingo y alababa a Acuiatzin de Ayapanco por sus cantares. Después nos encontramos con el universo cultural de los compositores, ya que fueron dueños de un rostro y de un corazón. Su significación universal de su legado fue muy importante. Hubo comprensión histórica, conocemos su urbanismo, podemos ver su forma de comercio y contacto y la existencia de una continuidad cultural. Como la cosmovisión náhuatl,
podemos encontrar que sus dioses mantenían luchas cósmicas que marcaron la existencia de las edades y soles. La edad lleva en sí misma el principio de la destrucción y la muerte. Les atrae mucho la sangre de una forma misteriosa e hipnotizante, siendo fuente de uso en esa época. Las guerras floridas abarcan diversos temas en su cultura. La dualidad está presente en todas partes y se instruyeron en los Calmecac, que son escuelas sacerdotales. En el escenario político se disputaba la hegemonía de la región, existía una lucha constante entre civilizaciones de la época. Los mexicas, tal como su destino lo dice, fueron poderosos. La situación política era muy cambiante. Cerca de los lagos y montañas vivieron y forjaron sus cantos los 15 poetas de México prehispánico. Y por último, los principales recursos estilísticos de los cantares, los cuales vamos a mencionar muy pocos, son los siguientes. Se perciben diferentes unidades de expresión que son párrafos en pares. Existe un paralelismo estilístico que proporciona una afirmación. Emplean el difrasismo y la recurrencia inconfundible de símbolos. Espero les haya gustado este tema. Tlazocamati.